Una de las mejores cosas que sabe hacer Blizzard es copiar. Ah, no mentira. Pero digamos que por ahí va la cosa, ¿sí? Blizzard a veces toma ideas de otras compañías, las copia entre comillas, pero las mejora. Pero no necesariamente hoy voy a hablar de eso. Voy a hablar es del comunicado que sacaron hoy, que tiene que ver con un video que hice hace como 2 semanas y era hablando sobre mis primeras impresiones de WoWcito, de Dragonflight. Yo decía que si ellos iban a sacar contenido constantemente, tal vez, quizás, iba a ser una muy buena expansión. Y pues resulta y pasa que hoy ellos sacaron un post azul. O bueno, un post en general. Explica de cómo va a ser Dragonflight en el 2023. O sea, yo llevo jugando WoW desde finales del 2006. Y no tengo memoria realmente de que hayan sacado algo como lo que sacaron hoy. De pronto me estoy equivocando, de pronto no sé. Pero literalmente añadieron toda una hoja de ruta de lo que va a pasar todo el 2023. Entonces, pues voy a leer primero qué es lo que dicen y después comentarlo un poquito. Y dice lo siguiente: ha sido un mes inspirador para el equipo de World of Warcraft. Hemos visto a todo el mundo surcar los cielos de las Islas Dragón, defender a los aliados de renombre de la amenaza primalista, escuchar historias de arrepentimiento, fabricar objetos con inspiración, aventurarse en mazmorras y cocinar un montón de sopa. Claro, la sopa de los Tuscar, ¿no? Pero esta historia no ha hecho más que comenzar. Una expansión de WoW no es un instante en el tiempo, es un viaje, exactamente. Tiene que estar sacando contenido. Tiene que ser un big contenido, simplemente contenido. O sea, para eso uno paga una suscripción. Somos conscientes de que la valía de una expansión se determina en función de la calidad de todo su arco. Tras años desde su lanzamiento, Legion se recuerda con cariño por la cadencia de 11 semanas de actualizaciones de contenido que sirvió para asentar su primer año, además de las armas artefacto y los chistes malos de Khadgar. Bueno, yo Legion empecé jugándola, pero tengo que decir que a mí Legion no me gustó y no la jugué más. O sea, creo que mi personaje a nivel máximo y ya, no volví a jugar más hasta mitad de Shadowlands. Para planificar el futuro tras el lanzamiento de Dragonflight, hemos tenido en cuenta nuestro deber para con los jugadores de mantener vivo este mundo, y si soy sincera, la necesidad de esforzarnos más que en el pasado. Nuestro objetivo para Dragonflight es que siempre haya algo de desarrollo, una nueva actualización a punto de llegar a nuestros reinos de prueba justo después de haber lanzado la anterior. O sea, eso significa que cada vez que, por ejemplo, que se acaba de salir Dragonflight, ellos prácticamente un mes después ya están anunciando el PTR del 10.0.5, que es lo que es más o menos normal. O sea, sacan un parche, después a las 2 o 3 semanas anuncian el PTR, lanzan el PTR, lo prueban, lanzan el parche y así sucesivamente. Eso es una cadencia de contenido bueno y respeta mucho los tiempos. En total tenemos pensado lanzar 6 parches de contenido separados de forma proporcional a lo largo de 2023. Se incluirá 2 actualizaciones importantes, que son los pilares tradicionales de nuestras expansiones, donde se incluyen nuevas zonas, bandas y recompensas de temporada. Pero entre ellas nos gustaría seguir expandiendo y evolucionando el mundo con nuevos eventos del mundo, actualizaciones a los sistemas y fiestas, nuevas experiencias de mazmorras, nuevas tramas y cinemáticas que nos sirven como epílogo y prólogos para el próximo paso en la aventura. Y como punto más importante, brindarnos más oportunidad para responder a los comentarios y cambiar o añadir elementos en función de lo que más necesiten los jugadores. Ojalá que escuchen a la comunidad y que trabajen en eso también, ¿no? Hace poco anunciamos la actualización de contenido 10.0.5, que estará disponible el año que viene y que implementará el sistema del puesto de comercial para que los jugadores de todos los estilos puedan obtener un amplio abanico de recompensas cosméticas divertidas de su elección, y para que al fin los objetos de calidad baja y común puedan adquirirse como apariencia de transfiguración para aquellos que prefieren mostrar un aspecto más humilde. Además, también se añadirá algo de contenido del mundo nuevo a la zona del mañana primalista. Poco después de que te llegue este contenido, lanzaremos la actualización de contenido 10.07. O sea, sale parche y PTR en 2 o 3 semanas, ¿vio? O sea, perfecto. En el reino público de pruebas. Esta actualización contendrá una nueva misión de campaña y contenido de mundo repetible en el confín olvidado, ya que los Darty volverán a su lugar de confinamiento, acompañados de invitados inesperados, para descubrir más cosas sobre sus orígenes y destino, lo que estaba diciendo antes. Este contenido alineará el camino del siguiente capítulo importante de Dragonflight, y su desenlace dejará claro cuál será nuestro siguiente destino. Además de este contenido nuevo,
También tenemos pensado añadir cadenas de misiones para la armadura dinástica de los humanos y los orcos, actualizar algunas de las fiestas recurrentes y más cosas. Lo que digo, en un parche de estos no hay necesidad de meter un gran sistema, con cosas que vayan cambiando poquito a poquito, pero así, o sea, con esta cadencia de contenido, pues la gente va a creer que el juego va hacia adelante y que no se está estancando y que no va a pasar mucho tiempo de un parche a otro y que la gente se empieza a aburrir. Y esto a la mayoría de gente que es casual, que es con la mayoría del juego, le gustan estas cosas, le fascina, le encanta. También llegarán las actualizaciones de contenido 10.1.5 y 10.1.7 durante la segunda mitad de año para que nos sirvan de complementos entre la segunda y la tercera actualización importante. No creemos que haya una fórmula específica que determine el tamaño o forma de estas actualizaciones, pero el objetivo es que haya más Warcraft, más historia, contenido, recompensas, eventos y mejoras tecnológicas sin tanto tiempo de espera entre ellas. Claro, ellos son conscientes que con Shadowlands la cagaron. O sea, aquí lo están aceptando sin aceptarlo. O sea, así, tal claro. No te lo queremos destripar todo, así que estoy segura de que te daremos un par de sorpresas que nadie espera. Muy bien, eso me gusta. Hay detalles que aún no se han decidido, ya que los comentarios de la comunidad nos van a ayudar a determinar la prioridad de estas actualizaciones. Aquí está el mapa. Para nosotros es un honor y estamos muy agradecidos por la acogida que han tenido Dragonfly hasta el momento. Pero esto es solo el comienzo. De mi parte y todo el equipo del desarrollo te queremos desear un año lleno de salud, felicidad y paz. Tenemos muchas ganas de que veas todo lo que tenemos preparado para Azeroth. Entonces, como les vengo diciendo, este va a ser pues el calendario que va a pasar en el 2023. Invierno-primavera, pues en el invierno, que creo que es como en enero, a mitad de enero, el parche 10.05, el puesto comercial, mañana es primalista, transfiguraciones y blancas y grises, ¿no? O sea, de las transfiguraciones que son blancas y grises se van a poder transformar. Después yo creería que más o menos, no sé, para primavera empieza como en mitad de marzo. Para mitad de marzo, principio de abril, llegaría el parche 10.0.7, que es para regresar a donde los Dartis, las armaduras dinásticas de humanos y orcos y actualizaciones de las fiestas. Y ya para verano, que verano acá empieza más o menos finales de mayo, principios de junio, saldría ya el parche grande, el 10.1. Nueva zona, nueva banda, nueva temporada de jugador contra jugador, nueva reserva de míticas plus, actualizaciones de profesiones, mejoras en la interfaz de usuario. Luego, diría yo, finalizando verano, más o menos que... No, finalizando no, como en la mitad de verano, como en agosto, 10.1.5. Y otoño, que sería ya como para... finales de septiembre, principio de octubre, 10.1.7. Y yo creo que para la BlizzCon, porque yo, cuando estoy grabando esto, Mike Ibarra había dicho que BlizzCon se iba a ver y que el próximo año, o sea, empezando el próximo año, iba a dar como actualización. Y como para esa fecha, debe estar saliendo el parche 10.2, sí, que es este de acá, con nueva zona, nueva banda y pues las nuevas cosas, las nuevas míticas plus y las nuevas temporadas de jugador contra jugador. Pues esto pinta muy bien. O sea, y como yo empezaba el video, que Blizzard una de las mejores cosas que hace es copiar de los demás. Muchos MMOs han hecho esto. Está bien que lo hagan, o sea, esto está dejando claro que la expansión va bien, que están trabajando, que tienen contenido listo, o sea, hay que pulirlo obviamente, pero está listo para entregar. En este momentico WoW pareciera que está resurgiendo como el ave fénix, o sea, después del año pasado, de todo lo que pasó, de que mucha gente dejó de jugar, de los escándalos y todo, pues poco a poco se van caminando. Eso sí, yo diría que siempre hay que tener un poquito de desconfianza, siempre, en todo, porque así como hacen las cosas bien, así la han cagado, pero pareciera que van por el buen camino. Y pues sinceramente a mí esto me gusta, o sea, me parece fenomenal. WoW es el juego de mi vida, es el juego que llevo jugando que en la mitad de mi vida. Que le vaya así bien, pues me gusta. Y ya, eso es como lo que quería venir a traer en este video. Escríbanme en el comentario en los comentarios qué les parece. A mí me parece que esto es genial y ya, nada más. Se me cuidan, de pronto esta semana hay otro videito. Ando haciendo piedras con el DK. Nada satisfactorio, pero bueno, ahí voy aprendiendo.
Y nada más, se me cuidan, besos, abrazos. Y nos vemos en otro videito. Besitos. Chao, pescado.